porque en el Perú no se ha dado lo que en otras latitudes del globo constituyó para las naciones que gozan hoy de prosperidad el primer paso fundamental hacia el progreso económico, porque aquello fue impulsado por una nueva voluntad política, por un nuevo liderazgo, por una reestructuración del poder político, es decir, por una revolución política primera que triunfante doblegó a dirigencias políticas explotadoras, ineptas, decrépitas y corruptas, porque ningún país que haya alcanzado el desarrollo lo hizo a través de su clase política tradicional. Todos ellos experimentaron una profunda transformación política antes de iniciar el despegue económico. Sucedió en Inglaterra, que produjo la primera democracia organizativa y asentada en un parlamento que generó nuevas ideas y que alumbró una revolución técnica y económica sin parangón en la historia universal. Sucedió aquí en los Estados Unidos de América, con una nueva clase política inteligente y vencedora de la revolución independentista, que construyó un sistema plural para la época y que permitió la emergencia de una poderosa economía fundada en el perfeccionamiento técnico de su industria con los excedentes de la tierra. Esas naciones adoptaron sus formas particulares de democracia, que les permitió libremente convocar a sus fuerzas productivas y generar riqueza y desarrollo económico. En el Perú, esa forma particular de democracia, que para su caso específico es participativa y plural, técnica y descentralista, y que se funda en sus nuevos actores sociales y en sus talentos libremente convocados, esa forma particular de democracia verdaderamente legítima es el Congreso Económico Nacional, que es también revolución política, porque jubila a un liderazgo incompetente y corrupto, que hoy no sabe administrar la globalización y la crisis financiera internacional, como no supo en su momento crear un Estado sólido en los albores de la República, o administrar la riqueza del guano y del salitre, o adentrarse a la modernidad con una personalidad propia, y porque prefirió la dictadura y perfeccionar su sistema clientelista basado en el soborno y la compraventa de voluntades. Por ello, compañeras y compañeros, luego de un largo periplo que nos ha llevado a identificar en este mundo del siglo XXI, o las ideas políticas de Víctor Raúl, confirmadas en hechos de la centuria, vale decir, de esta época, o las motivaciones de sus ideales profundamente transformadores de la sociedad, fuerza es recordar en este día de lealtades y fidelidades que es la fraternidad aprista, a los detentores del poder en el Perú, coaligados con la oligarquía. Fuerza es recordarles los principios fundamentales, eje principal del pensamiento político de Haya de la Torre. Dos esenciales, dos primordiales, dos imprescindibles de nuestro programa político para tipificar a un gobierno como un gobierno aprista, nacional pero moderno, democrático pero revolucionario y ubicado además en la centuria. El primero es la reestructuración completa del poder político en el Perú, que busca incorporar permanentemente a la vida pública del país a las voces de la sociedad civil, organizada en la definición de las políticas públicas para que éstas puedan contar con responsabilidad social e inclusión, y para que esa nueva institucionalidad, por su representación plural, pero también técnica, sirva realmente a las necesidades de los más pobres, y no a los intereses de Graña y Montero o del Grupo Romero. Y la segunda es la reestructuración de la economía nacional, no por la economía, por las compañías chilenas que se cargan hasta el aeródromo de Coyique con la venia del presidente de los más ricos, sino por la clase productora del país, para reorganizarla y planificarla, no al estilo Chávez, montado sobre el precio internacional del crudo, o al estilo García, aupado al precio internacional de los minerales, que ya están cayendo
precipitadamente en el mercado internacional, o como Chávez y García, divididos pero pegados al megáfono del palabreo, sino como lo quiso Haya de la Torre, es decir, diversificando la economía nacional y colocándola a disposición de los más necesitados, de los que menos tienen, es decir, del pueblo. Ambas propuestas, compañeras y compañeros, ambas propuestas convergen en aquello que ha sido largamente justificado esta noche, con el preciso recuento de experiencias no del año 1931, sino del siglo XXI. Me estoy refiriendo nuevamente a la necesaria y urgente constitución, patriótica y genuinamente aprista, de un Congreso Económico Nacional. Y este ya lo he dicho antes, compañeras y compañeros, este es el verdadero proyecto político y económico del aprismo, que no está ni en los libros ni en los artículos de García, porque es un proyecto político genuinamente aprista, sustitutivo de una democracia falaz que no representa más a la mayoría de la nación y que pone en peligro la precaria constitucionalidad del país, con un pueblo que se radicaliza cada día más, y sustitutivo de un capitalismo sin contrapesos ni controles, que ha sido recientemente impugnado en el centro mismo del capitalismo mundial, con el voto popular de la mayoría del pueblo americano, enterrando un pensamiento económico que permitió el enriquecimiento ilícito de los poderosos y la corrupción generalizada del sistema financiero, acontecimiento reciente cuya noticia, al parecer, todavía no ha llegado a Lima o a Palacio de Pizarro, a pesar de la telefonía celular de una falsa modernidad sin apellido. Por todo ello, compañeras y compañeros, pueblo aprista de Nueva York, por todo ello, resulta importante, fundamental y esencial para el Perú y su pueblo que el Partido del Pueblo recobre cuanto antes su libertad de criterio en un Congreso Nacional ideológico y programático, renovador de la dirección nacional del partido y de su estructura orgánica, empezando por la eliminación inmediata de los cargos de presidente del partido y de secretario general, y la pronta constitución de la Secretaría Nacional Colegiada, tal como fue el deseo postrero del fundador y único jefe del aprismo, Víctor Raúl Haya de la Torre.